¿Y si por presionar un botón te roban la vida? Sofía no pensó que un ascensor pudiera cambiarle la vida. La verdad, cuando vio el edificio por primera vez solo pensó que por fin había encontrado un lugar con luz y un precio decente. Era un bloque antiguo, esas construcciones con pasillos que parecían salidos de otra época, pisos de mosaico, puertas con mirillas, un ascensor viejo con las paredes de espejo y un panel de botones gastado. Lo llamativo era que el ascensor tenía botones sin números, algunos con símbolos raros, y uno, en el centro, que no tenía etiqueta, solo un hueco oscuro donde debería ir una luz. La primera vez que tomó el ascensor fue de casualidad. Llegaba con la mudanza, los bultos y la respiración a medias, y apretó el botón del piso sin fijarse mucho. El ascensor subió, paró en un piso donde la luz era distinta, como si el sol entrara de otra manera, y la puerta se abrió a un apartamento que no era el suyo. Era la cocina de su infancia, la mesa con los azulejos, la radio vieja en la esquina, la taza de su madre aún sobre el fregadero. Sofía se quedó inmóvil, con la caja en la mano, y por un segundo creyó que la casa se le había tragado. Pero al mirar a la derecha, allí había un calendario con la fecha de un año que todavía no había pasado. No hubo explicación racional. Volvió al ascensor, apretó el botón con la misma mano que estaba temblando, y el ascensor la dejó en el pasillo del edificio donde acababa de vivir. Nadie había entrado ni salido, sus llaves seguían en la cerradura, el vecino del tercero la saludó como si nada. Sofía juró que se había equivocado. Guardó la caja y se acostó sin cenar, con la sensación de que el mundo había tenido una puerta de emergencia y ella había tropezado con ella. A los pocos días, por curiosidad más que por valentía, volvió a probar. Esta vez apretó el botón con el dibujo de un tren diminuto. El ascensor bajó lento, con un rumor como de motor que se queja, y abrió en un vagón de metro de otra época, carteles amarillentos, gente con abrigos largos, y un letrero que anunciaba una estación que en su ciudad ya no existía. Antes de que pudiera reaccionar, una mujer a su lado le ofreció el asiento y le dijo, con la voz de quien conoce secretos, siempre se sube a alguien nuevo. Sofía salió del vagón y el ascensor la volvió a dejar en el rellano de su piso, como quien devuelve un objeto prestado. Con el tiempo entendió algo esencial, el ascensor no iba de piso en piso. Iba a otros tiempos. Y no tiempos al azar, sino versiones posibles de su propia vida y de la ciudad. Había un botón con un reloj antiguo que la llevó a una tarde donde su padre aún estaba vivo, uno con una flor la dejó en una terraza en la que su vecina no se había ido años antes, uno con una casa pequeña la dejó en un apartamento en el que ella nunca había vivido, porque había estudiado fuera, allí vivía con una familia diferente. Cada piso tenía el aroma y el ruido preciso de esa época, el café quemado de su madre, la lluvia golpeando una ventana que aún no tenía doble acristalamiento, la televisión con un solo canal. Al principio eran visitas cortas, casi voyerismo. Sofía miraba, respiraba, volvía. Aprendió a no tocar nada. Observaba cómo podrían haber ido las cosas si hubiera tomado decisiones distintas. En una de esas visitas vio a una Sofía más joven, con el pelo corto y una sonrisa que ella recordaba haber tenido poco tiempo después de una ruptura. En otra, la Sofía del piso alto era una profesional distinta, con fotos de libros firmados en la pared y una mirada satisfecha. Todo era íntimo y cruel a la vez. El ascensor le mostraba vidas como quien enseña un álbum de fotos sin permiso. Al poco tiempo dejó de ser entretenimiento. Empezó a notar reglas que el ascensor no anunciaba pero que existían. La primera regla, no te prolongues. Cuando estuvo más tiempo en un piso donde su madre todavía cocinaba, al volver al presente notó que un detalle había cambiado. La planta que tenía en la ventana estaba marchita de golpe. No era algo grande, pero la sensación fue la de haber dejado una línea cruzada en una libreta. Algo se había movido. La segunda regla, no copies. Tocó una carta que en una versión suya no había escrito y, al volver, una pequeña parte de su memoria de aquello se sintió borrosa, como si alguien hubiera borrado una frase de un cuento. La tercera regla, la peor, vino después. Cuanto más buscaba algo que había perdido en su vida real, un amor, una oportunidad, más se confundían las fechas. Empezó a confundir recuerdos suyos con escenas que había visto en los pisos del ascensor. Le contaba a quien quisiera escuchar. A Marta, su amiga de toda la vida, le pareció una metáfora bonita y prefirió no opinar mucho. A Sergio, el técnico del edificio, le pareció una historia para darle retoques. Ese ascensor está más viejo que yo, no hay ni un circuito que haga viajes en el tiempo. Pero la risa de Sergio se apagó la noche que, borracho de curiosidad, apretó el botón de la casa pequeña. Al volver, Sergio dejó las herramientas en el pasillo y se fue sin decir palabra. En su cara había algo así como miedo que no desapareció.
Días después renunció a su trabajo y se mudó a otra ciudad con la excusa de necesitar aire nuevo. Sofía comprendió que el ascensor no solo mostraba posibilidades, las ofrecía. Y las ofertas eran seductoras y peligrosas. En un piso vio una vida donde su hermano no se había ido en aquella discusión que habían dejado guardada en la memoria como un punto final. En ese piso estaban los dos riendo, y su hermano le dijo una de esas cosas que, en la vida real, nunca había dicho. Al volver al presente, la fotografía de su hermano que tenía en la repisa había cambiado. En la nueva foto, su hermano sonreía con la misma sonrisa que había visto en el otro piso. Era una pequeña felicidad, pero su precio apareció pronto. Empezó a olvidar detalles de una tarde cualquiera, una canción que antes recordaba con letra, la forma exacta en que su padre solía arrugar la frente. Era como si, por traer de vuelta algo, el ascensor le hubiera tomado a cambio otros recuerdos. Se volvió dependiente del aparato, y la dependencia es un lugar donde la mente se pierde. Quería arreglar errores, ver lo que pudo haber sido, y el ascensor le ofrecía esa posibilidad en botones brillantes. Un día presionó, sin pensar demasiado, el botón con una llave dibujada. Abrió la puerta a una casa donde ella había aceptado un trabajo que aquí nunca le ofrecieron. En ese piso, Sofía era otra, menos mordaz, más paciente, con amigos distintos. Pasó allí una tarde entera, hablando como si fuera un personaje prestado. Al volver, tuvo la sensación de que la risa le costaba. Por la noche cerró la nevera y no supo por qué había un imán con la foto de su perro de la infancia en el frente. No recordaba haberlo puesto. A la mañana siguiente, la foto estaba en el suelo del baño, mojada. Lo que empezó como entretenimiento se convirtió en un agujero. Sofía notó que la ciudad a su alrededor seguía su curso, respondía a la gente que allí vivía, pero su propio hilo se aflojaba. Olvidaba palabras comunes, nombres de calles que había recorrido siempre. En la oficina, alguien le preguntó por un informe que antes sabía de memoria y ella tartamudeó. Empezaron a despedazar su confianza. Tenía miedo de no volver a ser la misma. Entonces aparecieron otros usuarios del ascensor. Una mujer mayor que se instaló en el edificio y que, cuando Sofía la vio por la escalera, tenía en la mano una libreta con fechas tachadas. No abuses, le dijo una tarde, con una voz de quien ha aprendido lecciones amargas. Llevó tiempo, pero Sofía la vio en otros pisos. La mujer volvía siempre con una sonrisa triste, con monedas nuevas en el bolsillo y una mirada que evitaba los espejos. Otro fue un joven que no hablaba. Alguien lo miraba en el pasillo con una mezcla de pena y terror, como quien ve a un animal que se ha hecho daño. Me he bebido mi pasado, le dijo el joven una noche. La vida que me devolvió era mejor, así que me quedé. Y ahora mis manos no saben las canciones que mi madre cantaba. La historia tomó un rumbo más doloroso cuando Sofía, enloquecida por la idea de corregir una pérdida grande, decidió buscar un piso que le prometiera una cosa imposible, recuperar a quien no estaba. Tenía un hermano menor que se había ido de casa años atrás, sin saludo, sin explicación. Ella lo necesitaba, no por morbo sino por esa herida que no cierra. Un botón con una estrella la dejó en un departamento donde su hermano vivía, casado, con una rutina que ella deseaba describir con palabras normales. Allí estaban, conversando sobre música de calle, y el hermano le propuso tomar café al día siguiente. Sofía se convirtió en la invitada que siempre quiso ser. Al volver por la noche, su corazón era un nudo perfecto. Había recuperado algo. Pero la alegría fue fugaz. A la mañana siguiente, el número de teléfono de su hermano en su celular ya no le pertenecía. El nombre del contacto aparecía con otra letra, otra memoria. Cuando marcó, una voz desconocida respondió desde el otro lado, y al colgar, la foto del hermano en su estantería estaba borrosa, como si alguien hubiera pasado un paño húmedo por encima. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de la verdad más cruel. El ascensor no traía de vuelta a las personas, traía versiones. Versiones que se parecían tanto a la realidad que el corazón se podía confundir. Y por cada versión que tomabas, algo de ti quedaba atrás para pagar la cuenta. Lo que hacía falta no era un viaje más, sino cerrar la puerta y aprender a vivir con lo que tenía, con las ausencias. Pero la idea de renunciar era una derrota que ella no aceptaba fácilmente. El final llegó en un día que parecía igual a cualquier otro. Sofía entró al ascensor sin pensar mucho y, por impulsos que ya no sabía identificar, apretó el botón oscuro sin etiqueta. El ascensor descendió y no paró en pisos con olor a nostalgia o arrepentimiento. Se abrió a un cuarto vacío, sin muebles, sin fotografías, con una luz que no parecía del mundo sino de un estudio de fotografía. En el centro había un espejo. Al mirarse, vio su rostro,
los mismos ojos, la misma nariz. Pero detrás de su reflejo había una puerta entreabierta y, a través de ella, vagamente, la vida que ella había tenido antes de cualquier ascensor, su infancia, su hermano, su primer trabajo, como una película descolorida. Sofía entendió entonces algo que nadie le había dicho. No era que el ascensor le mostrara otros tiempos para que eligiera. Era que mostraba tiempos para que aprendiera el precio de quererlos. Se dio cuenta, con una claridad que dolía, de que no podía volver a recuperar todo, y que cada intento la dejaba con menos de lo que era. Podía seguir abriendo puertas, coleccionar vidas fragmentadas hasta perderse por completo, o podía cerrar la puerta que tenía frente a sí en el espejo y, con ello, aceptar que algunas cosas no se arreglan revisándolas. Respiró hondo y dejó que el silencio le llenara la boca. No fue una decisión heroica, fue una decisión pequeña. Cerró la mano, salió del ascensor y subió las escaleras. Pasó por el pasillo, saludó al vecino y entró a su apartamento. No engañó a nadie ni a sí misma, dejó la llave en la mesita, apoyó la cabeza en el respaldo del sillón y comenzó a hacer una lista en un papel de cosas que recordar: el color de la radio de su infancia, la letra de una canción que su madre cantaba, el apodo que su hermano usaba cuando jugaban. Escribió con letra torpe, como quien cose una prenda vieja. No cerró nunca del todo la puerta del ascensor. No porque fuera tonta, sino porque sabía que, en algún lugar, en algún botón sin marcar, siempre habría un brillo. Pero aprendió algo que le costó meses entender: la vida no mejora solo con ver opciones, mejora con el acto chiquito de cuidar lo que tienes. Volvió a comer con vecinos, a regar la planta, a contestar mensajes tarde y mal. A veces, cuando pasaba por delante del ascensor, escuchaba el ruido de su motor y sentía la tentación. La guardaba como quien guarda un secreto peligroso, a la vista, pero sin abrirlo. Los vecinos comentaban que Sofía parecía más tranquila. Otros notaban que a veces se quedaba mirando un punto y sonreía sin razón. Nadie supo exactamente si renunció a algo grande o encontró otra cosa. Ella, en cambio, sabía que había algo que no podía recuperar del todo y que debía vivir con la ausencia. Y esa es, quizás, la lección más cruel y honesta: no todas las puertas llevan a donde queremos, y a veces la decisión más valiente es no entrar. Pero lo que sea que controle ese ascensor, seguía poniendo a prueba a la gente. Había noches en que la luz del panel parpadeaba como si alguien, en algún piso, apretara un botón, como si buscaran otra vida. Si pudieras apretar un botón y ver otra vida, ¿lo harías? ¿Valdría la pena perder algo de tu memoria por recuperar algo perdido? No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Revisa el canal para más historias.